Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de tutoriales de introducción al lenguaje de programación y análisis estadístico R. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo R trabaja con los datos faltantes. Ustedes saben que generalmente, ya sea en la colección de datos provenientes de experimentos reales o bien de estudios observacionales, a menudo ocurre que eh, ciertas observaciones faltan, digamos que se pierden por alguna u otra razón. Entonces, estos valores faltantes, o NA como les vamos a conocer aquí en el contexto de R, precisamente denotan a estos valores faltantes. Y nosotros tenemos que tener la capacidad para detectarlos dentro de nuestros datos. Eh, por ejemplo, en este caso, lo que muestro aquí en la celda, ¿no? En la variable A estoy guardando un dato faltante. En la siguiente línea de código, lo que estoy preguntando es si ese dato es un dato faltante. Entonces, me debería devolver en este caso un verdadero. También podríamos aplicarlo en el caso de un vector, ¿no? Aquí yo estoy declarando un vector al cual estoy llamando A, que tiene los elementos 11 y tiene un dato faltante, y luego en la posición 3 tiene el valor de 13. Y si yo ejecuto el comando de isNA para el vector, pues este nos tiene que devolver un vector de falsos y verdaderos, ¿sí? En este caso, pues me dice que en la posición 1 del vector A no hay un dato faltante, es decir, es un falso. En la posición 2 efectivamente hay un dato faltante, por lo tanto me devuelve verdadero. Y en la posición 3 no es un dato faltante, entonces me devuelve falso la ejecución de esta función. Eh, Otro de los comandos muy habituales que se utilizan cuando queremos revisar si hay datos faltantes, si al menos hay algún dato faltante dentro de un vector, es la función any, ¿sí? Entonces se utiliza de manera conjunta con el comando isNA, y lo que me debe devolver aquí en este caso es un verdadero, porque al menos hay un dato faltante dentro del vector que yo he denominado como A. Un punto importante: cuando en un vector yo tengo un dato faltante, al yo querer calcular alguna estadística resumen como el promedio simple, por ejemplo, pues me va a devolver un NA, ¿sí? Me va a devolver una especie de error, porque no sabe cómo trabajar con este dato, que no es propiamente un valor numérico, sino un valor faltante. La solución inmediata es, dentro de la función, poner el argumento siguiente: na.rm igual a true, que quiere decir, oye, calcúlame el promedio simple para el vector A, pero excluye, en el caso de que haya valores faltantes, excluyelos del cálculo. Y bueno, aquí sin problema, ¿no? Sin problema me devuelve el promedio simple. Lo mismo podría ser, por ejemplo, para la desviación estándar, ¿sí? Entonces, la desviación estándar del vector A, ignorando, en este caso, los valores faltantes. ¿Ok? Ok, ahora entonces toca el turno de hablar un poco sobre expresiones lógicas. Las expresiones lógicas en R se forman utilizando alguno de los operadores de comparación, por ejemplo, menor que, menor igual, mayor igual, igual, la comparación de distinto, y los operadores de o y del negación, ¿sí? Entonces, el valor de una expresión lógica solamente puede tomar dos estados, que es verdadero o falso. En el contexto de R interpreta, digamos, al verdadero como un 1 y al falso como un 0.
Esto es lo que se le llama en R coerción. Coerción de un booleano a un número binario, en este caso 0 y 1. Bien, entonces vamos a trabajar primeramente con el operador O. ¿Sí? Este operador se utiliza para evaluar expresiones que pueden ser verdaderas o falsas. Se representa precisamente por este símbolo que estoy señalando en pantalla. Y lo que hace es evaluar dos expresiones de tipo lógicas o booleanas. Y lo que nos devuelve es un valor verdadero si al menos una de las expresiones es verdaderas y un valor falso si ambas expresiones son falsas. Entonces aquí yo estoy comparando un vector y bueno, dos vectores a través precisamente del operador lógico O. Y lo que R, al ser un lenguaje vectorizado, pues nos va a comparar elemento a elemento si se cumple, en este caso, que digamos las dos expresiones, bueno, si se cumplen ambas expresiones. Recuerden que en R el 0 sería como el falso y el 1 es un verdadero. Entonces aquí dice, oye, al menos unas dos de estas dos expresiones es verdadera. Entonces, como esto representa un falso y esto es un falso, entonces me debe devolver un falso para esta entrada. En la siguiente, aquí yo tengo un falso y aquí tengo un verdadero, entonces el operador OR me debe devolver verdadero. En la siguiente entrada tengo un 1 que representa un verdadero, aquí tengo un falso. En la comparación OR me tiene que devolver un verdadero y finalmente la última entrada que es un 1 y aquí también es un 1, pues también me tiene que devolver un verdadero. ¿Sí? Entonces, esta es la comparación de tipo OR o O en el lenguaje de programación R. ¿Sí? Este tipo de operaciones a veces nos sirve, digamos, para hacer algo que se le llama en R o en cualquier lenguaje de programación, al proceso de extraer un subvector. A esos procesos se le llama subsetting. ¿Sí? Subsetting viene de subset, ¿no? De un subconjunto. Obtener un subconjunto de un vector a través de si se cumple o no la condición de true o false. ¿Sí? Bien, por ejemplo, aquí yo tengo un vector, estoy declarando un vector de longitud 20 que tiene los números del 1 al 20. ¿Sí? Entonces, en esta siguiente expresión, lo que estoy haciendo simplemente es evaluar si cada elemento de X, al tomar la operación módulo 4, es equivalente a un 0. Es decir, por ejemplo, aquí la operación módulo, por cierto, en cualquier lenguaje no es más que la división entera, digamos. ¿Sí? La división entera, entonces, si al dividir lo que está en X entre 4, me queda de resto 0. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, me dice que 1 entre 4 pues no da de resto 0, 2 entre 4 no da de resto 0, 3 entre 4 no da de resto 0, 4 entre 4 sí me da como resto 0, entonces aquí me devuelve un verdadero y así sucesivamente, ¿no? Va repitiendo esto mismo para cada uno de los elementos de X. Observemos, ¿no? Que para aquí para cuando vale 8 también el resto es 0. ¿Sí? Bueno, en general para todos los múltiplos de 4 me va a devolver valores de verdadero. Entonces yo puedo decirle, oye, quiero que me hagas un subset o que me extraigas el subvector, una parte del vector, únicamente de aquellos valores donde se cumple la condición de que el resto me da 0. ¿Sí? Entonces, esto lo consigo yo a través de los corchetes cuadrados. ¿Sí? Entonces, corchete cuadrado quiere decir que voy a entrar dentro del vector X y solamente quiero aquellos valores donde se cumple la condición de verdadero. ¿Sí? Que en este caso serían los valores cuando X vale 4, 8, 12, 16 y 20. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que ilustra efectivamente
cómo funciona en este caso, como algunos usos que tienen los operadores lógicos, que es en este caso en particular es para hacer un subset del vector original. ¿Sí? Inclusive pues yo puedo guardar el resultado de este subset en otro vector, ¿no? En un vector que le voy a llamar aquí Y, ¿sí? Que yo puedo utilizarlo posteriormente. ¿Sí? También para hacer el contexto de... para realizar, digamos, el proceso de subsetting, R tiene una función que se llama subset. ¿Sí? La principal diferencia entre realizar un subsetting con base en operadores lógicos o a través de la función subset está dado en función de cómo se manejan los valores faltantes. ¿Sí? Particularmente la función subset lo que hace es que ignora los valores de aquellos valores faltantes, mientras que cuando nosotros realizamos el subsetting a partir de, digamos, de los corchetes cuadrados, sí conserva esos valores faltantes. Veámoslo a través de un ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo un vector X en donde tiene 4 elementos este vector y hay un valor faltante en la posición número 2. Entonces yo aquí estoy operando y estoy preguntando a través del operador mayor que si cada elemento de X es mayor que 2. Entonces en este caso me devuelve falso para la primera entrada de X, me devuelve un NA en este caso para la segunda posición porque aquí tengo un faltante, y me devuelve verdadero y verdadero para la posición 3 y 4. ¿Sí? Si yo quiero hacer a partir de este operador, de esta comparación, quiero hacer un subset, pues observen lo que sucede, ¿no? Me va a devolver en primera instancia el NA y o sea, preserva el índice de los valores faltantes, como efectivamente habíamos comentado anteriormente. Y ahora veamos lo que pasa cuando empleamos la función subset. La función subset, digamos, como primer argumento recibe el vector para el cual yo quiero realizar o obtener un subconjunto, y después tengo que darle, digamos, la condición, ¿no? De tal manera que pueda realizar el subset. Oye, quiero que me hagas un subset solamente de aquellos valores de X mayores que 2. Observen lo que sucede. Aquí no preserva el índice del valor faltante. Directamente me arroja el 3 y 4. Entonces, depende, ¿no? De cuándo utilizar una función y otra. Va a depender mucho si queremos preservar o no el valor, perdón, el índice del valor faltante. Otro de los usos de los operadores lógicos se da cuando deseamos conocer la posición de cuando se cumple cierta condición. ¿Sí? Entonces en estos escenarios se usa la función which, que por cierto aquí la tengo mal escrita. ¿Sí? Es de esta manera. Y veamos a través de un ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo un vector de números de 7 valores, longitud 7 este vector, y yo estoy preguntando, oye, ¿cuáles son los índices de aquellas entradas en X tal que el residuo me dé 0? ¿Sí? Entonces voy a ejecutar primero esta línea de código. A ver, vamos a generar una siguiente línea de código solamente para ilustrar de manera más sencilla todavía esto. Entonces, si nosotros evaluamos X módulo 2, nos va a dar aquí que el resto es verdadero, es 0 para la posición 3 y 6, ¿no? De este vector. Entonces, lo que yo, digamos, combinando esta línea de código y el comando which, me va a obtener precisamente el índice para el cual se cumple la condición, que sería la posición 3 y 6. Entonces, estos algunos de las aplicaciones de los operadores lógicos.
¿sí? Por supuesto, ustedes pueden obtener mayor información en cualquier libro de, de- de R o en la internet, ¿sí? Simplemente googleando los usos de los operadores lógicos. Bien, ahora platiquemos brevemente sobre los problemas de redondeo que existen no solo en R, sino en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la teoría eh, que existe para la representación de los números en una computadora digital como las de hoy en día, entonces nos dice que solamente los enteros y los números, los fraccionarios cuyo denominador es una potencia de 2 se pueden representar exactamente, ¿sí? Sin perder, digamos, ningún decimal dentro de las computadoras. Caso contrario, cualquier número que no cumpla esta condición, vamos a representarlo hasta cierto grado de precisión en la computadora, ¿sí? Entonces, digamos, esta pérdida de precisión le llamamos simplemente errores de redondeo, ¿sí? Veamos, por ejemplo, aquí yo estoy realizando el producto de 2 por 2, ¿no? Y todos sabemos que eso es 4. Entonces, pues aquí simplemente estoy haciendo la comparación lógica. Si 2 por 2 es exactamente igual a 4. Y aquí no me da ningún problema, ¿no? Porque efectivamente son números enteros, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos comentado previamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy multiplicando números que no cumplan esta condición? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 multiplicado a su vez por la raíz cuadrada de 2. Todos sabemos que cuando realizamos esto digamos en un cuaderno, pues esto nos tiene que dar 2, ¿no? ¿Sí? Pero veamos qué sucede al hacer la comparación lógica. Bueno, me dice que es falso. Y eso es precisamente por el error de redondeo que existe aquí en la representación de la raíz cuadrada del número 2. Entonces, aquí hay problemas de redondeo, también lo hay aquí. Entonces, pues efectivamente el producto de dos cantidades que traen problemas de redondeo o que tienen hasta cierto grado de precisión en la representación de la raíz cuadrada del número 2, pues nos va a dar una cantidad ligeramente distinta de 2, ¿no? ¿Sí? Esto va a depender de con qué precisión se estén representando la raíz cuadrada de 2 en la computadora, ¿sí? Entonces probablemente aquí tengamos, voy a añadir una línea de código adicional. Voy a poner aquí la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ahí lo redondea a 2, pero internamente R es una cantidad muy cercana a 2, pero que no es 2. Por eso sucede que esta comparación me devuelve un falso. Bien, hay una función en R que se llama, como estoy señalando aquí en la pantalla, que me sirve para comparar si dos cantidades son equivalentes. En este caso son iguales. Es la misma comparación que estamos haciendo arriba. Estoy comparando el producto de las raíces cuadradas y el 2, ¿sí? Entonces esto sí me devuelve un verdadero. Quiere decir que son números muy cercanos. Este producto es muy cercano a 2 hasta cierto grado de precisión, ¿sí? Entonces es una función útil tenerla en cuenta cuando estamos comparando dos cantidades, ¿sí? Bien, pues hasta aquí dejamos este pequeño video del día de hoy y más adelante estaremos platicando acerca de otros tópicos sobre R y el análisis de datos. Hasta la vista.